My Braces, sonríe que la vida es bella. Montano Miranda Law, construimos tu futuro legal y próspero en Estados Unidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidos a su Capún, primer envión del canal Miguel Contigo. Miguelito, es importante que sepas que todavía no tengo... ¿sí? ¿Ya lo tengo? No tengo todavía chat. Sí, ya comenzó a llegar. Bendecido día. Lo tenía desactivado, pero sé que están muy activos en el chat. Hoy es 19 de marzo del año 2026, el día del San José, 19 de marzo, tal día como hoy hice yo la primera comunión en Valencia, en la parroquia San José, llevado por mi papá junto con mis hermanos Tibisay y Carlos, y acompañado de nuestros hermanos mayores, que Dios los tenga en la gloria. Bueno, 19 de marzo, fiesta en el Orsa, no. Meneada de matas, sí, pero por el cañón, ¿eh? Ahí está. Al punto que la pregunta de las 64,000 lochas en este instante es, una vez que han pasado a otro plano, no se me malentienda, a Vladimir Padrino López y hasta le desempolvaron la orden de captura que tiene en los Estados Unidos, ¿qué ocurrirá? ¿Cuánto tiempo pasará desde el hoy hasta que llegue al descabezamiento de Cabello? Anoche estaba muy sonreído, con una risa fingida, así como puesta, como dibujada, como tachada, jetota así, cuando estaba Delcy Eloína Rodríguez fingiendo ser como la madrina, la reina del equipo de béisbol profesional que ganó el Clásico recientemente en Miami. Y bueno, con el trofeo y tal, sin jugadores. Yo ahí no me metí mucho en el asunto de, mira, no estaban los jugadores, mira tal cual, porque luego una misma explicación que ella dio sobre la imposibilidad de los jugadores que tienen compromisos en grandes ligas, casi todos ellos, de haberse ido a Venezuela justamente por aquellos compromisos y que le estaban buscando una suerte de permiso express y tal. Cuidado y no revienten que aparezcan en una celebración pública pronto en Venezuela, por lo menos la mayoría de ellos, y quienes estuvieron pegados en eso acá. No estuvieron los jugadores, no estuvieron. Lo sorprendente es que estuviera ahí el trofeo. ¡Qué barbaridad! Si es que es el original, nadie ha desmentido que sea el original. Pues. Ahora, ¿qué pasó ayer? Reporte ya, dice. Reestructuración del alto mando militar y ejecutivo. Delcy Rodríguez anunció la destitución de Padrino López tras más de 10 años en el Ministerio de Defensa, designando al general Gustavo González López. Asimismo, se nombraron nuevos ministros en carteras clave en energía eléctrica, en educación universitaria. Ricardo Sánchez, te volaron palañó. Transporte. Y ahí metieron a la tipa del Guaire es nadable. El Guaire es vivible y el Guaire es tomable. Anda, trágate una sopa ñoñ. No sé qué pasa. Trabajo, Carlos Alexis Castillo, y vivienda. Pero bueno, hoy vamos a hablar mucho sobre el tema de Padrino, sobre el tema de González López y el nuevo director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, cuyo nombre no es tan popular, pero que ya tiene prontuario publicado. Sí, señoras, sí, señores. Hubo una reunión de alto nivel, así le han calificado, con delegación del Senado de los Estados Unidos. Jorge Rodríguez los recibió en la asamblea. Ellos, los senadores, llegaron de la mano de Laura Dogu, la embajadora de los Estados Unidos. Sí, señores, el objetivo del encuentro, se informó, fue avanzar en la hoja de la ruta de estabilización y discutir mecanismos de diálogo y recuperación económica. Hay un nuevo rol para Tarek William Saab. Ustedes saben que ayer conversaba yo con Zair Mundaray y él dijo haber tenido una llamada desde Venezuela el viernes pasado, cuando vencía el plazo para postularse, como a las 3 de la tarde, de que se apareció ciertamente por allá en los predios del Poder Legislativo, Tarek William Saab, junto con su séquito, intentando meter sus papeles de postulación, y los metió, pero luego no apareció en la lista. ¿Quién los batuqueó? Esa que está ahí. Ahora, por alguna razón lo nombró ayer también parte de una cosa, Viva Venezuela. Pero puede ser un tipo como Tarek William Saab, terrorista judicial, presidente de una cosa que se llame Viva Venezuela, un movimiento que ha sido interpretado como un desplazamiento hacia el área de promoción cultural. A lo mejor va a recitar poesía. Pacifistas.
Crisis en la aplicación de la ley de amnistía. Organizaciones políticas denunciaron la negación de amnistías a figuras como Henry Alviares. Por cierto, a mi hermano Henry Alviares le acabo de enviar un mensaje hace algunos minutos porque supe del fallecimiento de su señora madre. Su señora madre estaba enferma cuando estaba yo en Orlando viendo de la salud y la recuperación de mi papá, que se había fracturado el fémur. Conversé con él, me dijo que también estaba muy pendiente de la salud de su mamá. Pues su mamá murió, le acabo de enviar, y en nombre de todos ustedes, los que están con nosotros aquí, se lo voy a enviar desde aquí también a Henry Alviares, el director nacional de organización de 20 Venezuela, y mi hermano de luchas desde hace mucho tiempo antes de eso. Allá a Barquisimeto, al estado Lara, un fuerte abrazo, mi querido Henry. Mucha fuerza para ti, para toda tu familia, y Dios reciba en su seno a tu señora madre. Amén. Amén, amén, amén. Dios la bendiga recibiéndola en su santo seno. Otro asunto, amigas y amigos, bueno, las celebraciones que hubo del triunfo del Clásico Mundial en caravanas en Plaza Altamira, en todos lados. La verdad que ha habido... Rawayana se sacó una canción, pero debajo de la manga. Yo creo que la escribieron así, pero rapidito. Hay imágenes incluso de Beto que estaba en el Lone Depot Park, ahí en Miami, para el momento del último juego y el momento de la gran victoria, por supuesto, ¿no? Bueno, de esto y más vamos a hablarles, amigas y amigos, en el Kabum del día de hoy, que comienza así. Venga. Bienvenidos, primera parte del Kabum, Canal Miguel Contigo. La escritora, siempre no lo suficientemente bien valorada por nosotros, porque la valoramos mucho, Elizabeth Sánchez Vegas, hace un recuento de este asunto de la meneada de Mata, que por calidad no mejora el equipo para nada, algunos dicen más bien lo empeora, y ya era suficientemente malo y criminal, pero por lo táctico se alinea más o menos con lo que ha señalado el diario El Español de España en un análisis que atribuye la posibilidad de un próximo descabezamiento de Diosdado Cabello, en tanto y cuanto, como han apuntado otros medios que acuciosamente sacaron cuentas y desde el punto de vista numérico llegaron a decir, bueno, ya es casi la mitad, en porcentaje, 46% creo, de removida de las fichas maduristas que se ha quitado con asco de encima la traidora, la que negoció, ya saben ustedes, ¿no? La que estaba reuniéndose con la CIA desde hace antes, desde octubre, reuniones secretas, ella, Jorge. Cerca del 46% de las fichas maduristas han sido deslastradas del gobierno central, de esa cosa que dirige Delcy Rodríguez, la de, según Donald Trump, fantástica actitud. ¿Qué es lo que señala Elizabeth Sánchez Vegas? Vamos a ver. Delcy Rodríguez está reciclando el mismo narcorrégimen y recoloca a sus leales de confianza en puesto clave. Militares, represores, familiares y cuadros históricos siguen mandando. Gustavo González López ha sido nombrado ministro de Defensa en lugar de Padrino López. El represor mayor, sancionado por torturas y detenciones arbitrarias, también por corrupción. Hasta en el caso de Brecht está salpicado. Ahora él pasa de ser el esbirro torturador, mugre de la uña de Diosdado Cabello, a controlar las Fuerzas Armadas. Jacqueline Farías, no te llevo nada, pues. Esta tipa que varias decenas de miles de millones, por lo menos en cuenta pendiente, tiene encima, para explicar por qué los presupuestos para represas, pero también los presupuestos para el saneamiento ambiental del río Guaire, que es lo que la hace más tristemente célebre,
no llegaron a convertirse en lo que se había prometido. Ella debería estar ahí, perennemente flotando como flotan cosas en el Guaire. Pero ahora es nombrada, imagínense ustedes, en el Ministerio de Transporte. Cuidado con los guisos. Ella es histórica del chavismo, ahora maneja puertos, aeropuertos y contratos millonarios. Andrea Corao Faría, hija de Jacqueline, ha sido nombrada otra de las niñitas consentidas de Delcy. Antes fue Oliver Blanco. No estoy diciendo que sea una niñita, Oliver Blanco, era un niñito consentido de Oliver Blanco. Pero esta es una niñita consentida de Delcy Rodríguez, digo yo. Andrea Corao Faría, hija de Jacqueline Faría, ha sido nombrada viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía. Dice Elizabeth Sánchez Vegas, esto es nepotismo puro, controla China, Rusia e Irán. Asdrúbal Chávez, que es un asunto del cual traíamos más de 24 horas hablando, es algo que por fuentes que permanentemente estoy tocando todavía no se ha ratificado u oficializado en la instancia donde debe ratificarse u oficializarse, que es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Porque es que Asdrúbal Chávez, incluso por corrupción en Citgo, y que hay, bueno, cuentos a rabiar en el resto de posiciones que ocupó en Petróleos de Venezuela, desde la presidencia, PDV Marina, suministro, etcétera, etcétera. Se las sabe todas, le llaman el teflón, porque todos los demás fueron presos menos él. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto le guarda a todos? ¿Con cuántas Delcy's habrá trabajado? Pero todavía la OFAC, todavía el Departamento del Tesoro no ha oficializado esto de que se convierta en el tipo de Citgo. Está sancionado por corrupción, vuelve a la caja fuerte petrolera, dice Elizabeth Sánchez Vegas. Se refiere al caso de Rolando Alcalá, ministro de Energía Eléctrica, perfil técnico leal para dar apariencia de profesionalismo. Sobre Jorge Márquez Monsalve, hay algunos nombres que no son tan populares, pero ya vamos a ir conociendo sus prontuarios, porque eso es lo que tienen, no tienen hoja de vida, no tienen currículum, lo que tienen es prontuarios, Ministro de Hábitat y Vivienda, mayor general, maneja los grandes contratos de vivienda. Carlos Alexis Castillo va a ser el ministro del Trabajo. De ahí sale Piñate, que era un silista a rabiar. Piñate. Carlos Alexis Castillo, ministro del Trabajo. Viene de ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, controlando sindicatos y aparato laboral. La misma mafia de siempre, dice Elizabeth Sánchez Vegas, solo que con traje nuevo. ¿Y qué piensan ustedes? Ahí le faltó el caso de del nuevo director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de lo cual vamos a hacer escrutinio en este mismo Kabum. Juan Pablo Guanipa escribió: ha salido del Ministerio de la Defensa Vladimir Padrino López. Con esta fotografía recrea su reacción. Ha salido Vladimir Padrino López, quien lo único que defendió, porque era ministro de la Defensa, fue su puesto. Cuando el Ejército de Liberación Nacional afianzó su control sobre medio país, el territorio nacional quedó indefenso. Yo recuerdo con toda claridad aquel momento en que había, justamente en el estado Amazonas, en el estado Bolívar, confrontaciones, ni hablar luego de lo que pasó en Apure, ¿no? Cuando llegaron unos grupos afectos a un grupo del régimen madurista que se antagonizaba con otro grupo de afectos al régimen madurista, y eran las disidencias de la FARC contra las agentes del Ejército de Liberación Nacional, resultaron muertos unos soldados venezolanos, resultaron secuestrados otros soldados venezolanos. Los secuestrados en una grabación pidieron por favor al capitán Diosdado Cabello, todo en la nariz de Vladimir Padrino, al capitán
Diosdado Cabello, que por favor los rescatara. ¿Y por qué? ¿Qué tenía que ver el capitán Diosdado Cabello si lo que era el secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, porque era el jefe. Antes sucedió por allá, en la zona minera. Y recuerdo cómo dijo de manera genuflexa, de vergüenza, Padrino López. Prácticamente en un documento, en una carta muy respetuosa, se les agradece por favor abandonar la región, cosa que no sucedió, porque más bien le dieron más apoyo logístico y espacio para los negocios de la explotación y la exploración a los tesoros de los venezolanos, a grupos criminales, una cosa del Ejército de Liberación Nacional. Pero ¿qué pasó con la gente del Hamas, del Hezbollah, del Tren de Aragua y de las mismas mafias militares de las cuales él fue jefe, y de las mismas mafias policiales de las cuales Diosdado fue jefe? Dice Juan Pablo Guanipá, bajo su anuencia, Cuba fortaleció su intromisión en los asuntos de la Fuerza Armada Nacional. Cuando tocó defender la soberanía el 28 de julio, día de la elección, consagrada construcción de soberanía expresada por el pueblo a través del voto, se puso del lado del fraude. Venezuela pagó muy caro la cobardía de este oficial que puso a los intereses de un grupo político de primero. Venezuela merece un alto mando militar que no tenga colores, que tenga como prioridad la integridad de la Fuerza Armada Nacional y la soberanía nacional. Mientras deshojamos la margarita y halláramos respuesta a esta pregunta, ¿se aproxima la hora del descabezamiento de Cabello? Yo les voy diciendo que hay un nuevo jefe del Cártel de los Soles. Y no es Cabello, que ya era uno determinado así. Cabello es hoy, por mucho, el capo terrorista calificado como más peligroso en libertad, entre comillas. Porque el otro, el más peligroso de todos los peligrosos, a juzgar por la recompensa de 50 millones, ya lo saben, dentro de 8 días, dentro de 7 días, 19, 20, dentro de 7 días, estará recibiendo el discovery de la Fiscalía de lo que van a ser las cargas probatorias de su caso en Nueva York por narcoterrorismo. Nicolás Maduro. Bueno, mientras deshojamos la margarita y encontramos respuesta a esta pregunta, si se acerca la hora del descabezamiento de Cabello. Y les recuerdo, hoy hay un análisis interesante que les recomiendo leer. Claro, está en versión paga, está para suscriptores, en el medio de comunicación El Español de España, sobre este asunto, sobre la Delcy descabezando a diestra y siniestra, y obviamente ahí se encuentra con Cabello. Vamos a ver qué es lo que deberíamos comprender de ese piso en el que quedó parado Padrino López. Aunque a Padrino, Delcy Rodríguez le agradeció, Delcy Rodríguez expresó en sus plataformas sociales que estaba segura que la nueva misión que se le encargaría sería cumplida con la misma integridad que cumplió como ministro de la Defensa. Válgame Dios, qué horror, qué clase de vaticinio, ¿no? Pero bueno, viniendo de una demonia, para ellos lo malo es lo excelente. Está excelente malo, excelentemente malo. ¡Qué bien! ¡Cabum! Gritan ellos, ¿no? ¿En qué piso queda parado? Hay una publicación, amigas y amigos, en esta fecha de Infobae que voy de inmediato a compartir con ustedes. Ahí está. Acusaciones por narcotráfico y una recompensa de dólares de 15 millones. La trama judicial que involucra a Vladimir Padrino López. Pero oigan, aquí se han quedado cortos. Porque sí es verdad que hay acusaciones por narcotráfico y una recompensa en dólares de 15 millones. Pero también hay vasta compilación de pruebas de corrupción de lo que en mala hora montaron los señores del régimen chavo madurista como
las empresas. ¿Y cómo es que se llama la mayor? Experta. Ella está en el exilio, mayor de la Fuerza Aérea Venezolana. Es experta en estas materias. De las más de 30 empresas en todos los órdenes, y dentro y fuera de Venezuela, que estuvieron dominando sin tener que presentar cuentas, porque no, los dejaron allí. Bozal de arepa, mejor dicho, a todos estos corruptos del alto mando militar chavo madurista. Antimilitar habría que llamarles, ¿eh? Antimilitar. Vamos a ver de inmediato qué es lo que nos plantea Infobae, porque esta es una publicación de Infobae. Acusaciones por narcotráfico y una recompensa en dólares de 15 millones. La trama judicial que involucra a Vladimir Padrino López. Por más de una década, Padrino fue el hombre más poderoso de las Fuerzas Armadas venezolanas. Detrás del uniforme y el discurso revolucionario, acumuló un historial de acusaciones por narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos. ¿Ves? Narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos. Hoy su nombre figura en expedientes judiciales de Estados Unidos, Europa y organismos multilaterales. Y sobre él pesa una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado estadounidense. Este miércoles, Delcy Rodríguez anunció su destitución como ministro de la Defensa, cargo que ocupaba desde octubre del 2014. Imagínense ustedes, 12 años. Bueno, casi 12 años. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero y el breve paso de Padrino por el gabinete de la sucesora del narcodictador marcan el fin de una era de la cúpula militar venezolana, pero no el cierre de las investigaciones internacionales que lo involucran. El prontuario policial de Padrino López incluye una acusación formal presentada el 24 de mayo del año 2019 por un gran jurado federal, mismo caso que involucró por primera vez a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, y ahí estaban Samar López, y ahí estaba Mota Domínguez, y ahí estaba también Michael Moreno, quienes más estaban ahí, bueno, Padrino obviamente, aquel grupo era Maduro y 14, por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo, Bien, esto está en Washington, D.C. El cargo principal, conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir más de 5 kilogramos de cocaína en aeronaves registradas en Estados Unidos. Según la Administración de Control de Drogas, la DEA, la investigación comenzó en junio del año 2014, cuando Padrino asumía la cartera de defensa. Durante años, los agentes recopilaron pruebas que lo ubican como facilitador del tráfico de drogas a través del espacio aéreo venezolano. El esquema consistía en cobrar tarifas superiores a $60,000 por cada vuelo. Qué lindo, qué bello, ¿eh? A las organizaciones narcotraficantes, quienes no pagaban, enfrentaban el derribo de sus aeronaves por órdenes militares. Parte de esos fondos, ahorita me voy a levantar, ya va, vamos a hacerlo así. Parte de esos fondos, ya va, porque voy a buscar una taza de café que la dejé. Bueno, a que me tengo que parar y tengo que buscarla. Y yo sí decía, ¿dónde dejé el café? ¿Dónde carrizo dejé el café? Voy volviendo. Y ahora sí, ¿cómo les parece? O me pagas los $60,000 por vuelo o te derribo. Pero qué lindo, qué bello. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Bueno, organizaciones narcotraficantes quienes no pagaban enfrentaban el derribo de sus aeronaves por órdenes militares. Parte de esos fondos, según la acusación, se destinaba a financiar las campañas del chavismo. Qué lindo. En marzo de 2020, el primer gobierno de Donald Trump profundizó la ofensiva judicial. Entonces este era otro caso anterior, más viejo. Entonces, en 2020, recuerdo que ahí era el fiscal William Barr, en el primer gobierno del presidente Trump. Acusan a Padrino por narcoterrorismo junto a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. La recompensa para quien aporte datos que permitan su captura se mantiene activa, según el propio Departamento de Estado. Esta estaba, creo que originalmente en 5 millones, luego subió a 10 y luego subió a 15 millones. La última vez que subieron la recompensa fue ya prácticamente de salida del gobierno del presidente Joe Biden, ¿no? Y Anthony Blinken fue el encargado de anunciar el aumento de la recompensa
para quien someta ante la justicia de los Estados Unidos al general Padrino López. Las sanciones internacionales contra Padrino López abarcan múltiples jurisdicciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sancionados, congelando bienes y cuentas bancarias en territorio estadounidense. Miren, aquí está. Aquí está esto, que lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Lo vamos a ver? Exactamente, aquí lo vamos a ver. Y aquí lo congelo. Míralo, míralo, míralo. En 2017, Canadá lo sancionó por socavar al Estado de Derecho, mientras que la Unión Europea y el Reino Unido impusieron el congelamiento de activos y prohibición de ingreso, alegando su implicación en violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Durante la administración Obama ya había sido objeto de medidas similares por su responsabilidad en hechos represivos. En 2014, la Guardia Nacional Bolivariana bajo mando de Padrino López fue señalada por el uso excesivo de la fuerza en protestas que dejaron más de 22 muertos en un solo mes. Organismos internacionales fundamentaron en estos hechos buena parte de las sanciones impuestas en los años siguientes. De forma paralela a su ascenso militar, oigan este detallazo que está interesante, Padrino López articuló una red empresarial familiar que opera en Venezuela y Estados Unidos. Según el proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado, la familia controla al menos 24 compañías en ambos países, en Venezuela y Estados Unidos, además de 14 propiedades inmobiliarias en Florida y Texas, con un valor conjunto de casi 5 millones, 4,5 millones de dólares. Entre las empresas figura Trámites Consulares, registrada en Texas en 2010, y Prima Plus, una fábrica de pinturas encabezada por su esposa. Esta firma obtuvo acceso privilegiado a divisas oficiales mediante el sistema Cadivi, no faltaba más, eje de un esquema de soborno sobre precios e importaciones ficticias. Padrino López también aparece como vicepresidente de Inversiones Nelillari Compañía Anónima, empresa familiar que habría sido proveedora de PDVSA, no faltaba más, y de la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, su nombre surge en las investigaciones sobre el caso Odebrecht, igual que González López. Todos tienen patas podridas en todas las tramas de corrupción. Lo acoto yo, sigo leyendo el informe analítico de Infobae. Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción corporativa de la región que involucra pagos ilícitos a funcionarios de alto nivel en Venezuela. Y sobre el arco minero, ¿ustedes creen que en el arco minero no estuvo metido el escupitajo de Vladimir Padrino López? Y perdón si soy demasiado despectivo, creo yo que estoy siendo demasiado benigno al llamarlo escupitajo El control militar sobre el arco minero del Orinoco fue un componente central del poder de Padrino López. Bajo su administración, las Fuerzas Armadas dirigieron aduanas, explotación mineral y distribución de alimentos de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Informes de organizaciones de las Naciones Unidas documentaron cómo en esas zonas del arco minero, se los comentaba antes, grupos armados pagaban sobornos a comandantes militares bajo su cadena de mando, la cadena de mando dirigida por Padrino, para mantener operaciones ilegales. La ONU señaló la existencia de castigos físicos y extorsión sistemática en un contexto de impunidad garantizada por la jerarquía militar. Estados Unidos reportó la incautación de más de $700 millones en bienes vinculados al régimen venezolano, incluyendo propiedades, aviones y efectivo. Y las cuentas atribuidas a Padrino López en Europa, Florida y el Caribe fueron bloqueadas tras investigaciones de lavado de activos. Y por ahí se va. La acumulación de causas judiciales, bienes congelados y una recompensa vigente de 15 millones lo mantienen como uno de los exfuncionarios venezolanos más buscados fuera del país. ¿Se salva Padrino? Si la justicia es justa, y como se defiende hasta la saciedad, lo defienden los fiscales que dirigieron las investigaciones. Lo defiende Marco Rubio, que al frente de
comisión específica del Senado por muchos años conoció al detalle la participación de cada uno de estos capos en el mundo del crimen. Siendo verdadero todo eso, lo lógico a esperar es que más temprano que tarde, ya sin fuero alguno de ministro, como así se quería dar a llamar y entender, Vladimir Padrino López debe pagar las cuentas. Ahora, en el indictment por el cual irán a segunda audiencia el próximo 26 de marzo, apenas dentro de unos días, no está Padrino López. Sí está Diosdado Cabello. Sí está el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, y yo me sigo preguntando dónde carrizos está metido Ramón Rodríguez Chacín, el causante junto con Tarek William Saab de que metieran preso a Javier Tarazona cuando pidió una investigación por la vinculación de él y su esposa con la cúpula del Ejército de Liberación Nacional. No se me va a olvidar más nunca. No solamente porque soy amigo, hermano de Javier, sino porque, además, justo el día que lo capturaron, tenía una pauta de entrevista conmigo. ¿Cómo se me va a olvidar? ¿Y por qué lo estaba yo por entrevistar? Justamente por la petición de investigación que había acabado de hacer ante el Ministerio Público unas horas antes de la vinculación de todos estos tipos con la cúpula narco-guerrillera del Ejército de Liberación Nacional. Pero volvamos a lo del Padrino. ¿Sale liso? Bueno, no sé. Ahora, para estar fuera de ese indictment, ¿qué hizo? Bueno, algo sé, pero tan irresponsable como para que con ese poquito de algo que me han dejado saber me lance a la piscina, no. Esperemos, porque la historia de la traición, amigas y amigos, es recontra mega grave. Recontra mega grave. Pero hablemos del nuevo. Hablemos del nuevo. En tal cual he encontrado yo la más resumida redacción de perfil de Gustavo González López. Ay, Dios mío, qué esbirro, qué matón, qué torturador, qué bicho. ¿Qué hay detrás de eso? Hoy los voy a acercar a dos versiones. Una, que se la compartió el general Antonio Rivero. Antonio Rivero, el general, a la última persona en actividad militar que tuvo como jefe fue a este tipo, a González López. Lo conoció al detalle, ¿eh? En virtud de todo lo que supo, conversó ayer con Larisa y con Miguelito en la tarde, con mi hijo Miguel, con mi hijitico, lo voy a llamar así, estoy viendo una serie colombiana por ahí cuando tengo tiempo, con mi hijo. Y es a quien atribuyo yo esto. Hay un nuevo jefe del Cártel de los Soles. No es que antes no hubiera estado implicado, pero es que ahora es el jefe. Porque con todo y lo que tenga recompensa ofrecida para su captura, Diosdado Cabello ya no lo es, según esta visión. Y otra visión que compartiré con ustedes de inmediato tiene que ver con algo que había desvelado, o revelado como quieran. Desvelado está bien dicho porque le quitó el velo. Hacía unos 3, 4 días, el abogado penalista exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, sobre las relaciones y compromisos muy previos del general González López con la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. En tal cual dicen, perfil González López de comandar cuerpos acusados por torturas a dirigir la defensa. Vamos a escucharlo. El general en jefe Gustavo Enrique González López fue apuntado el miércoles como nuevo ministro de la Defensa, en reemplazo de Padrino López, quien estuvo 11 años y 5 meses en el cargo.
La carrera de González López no ha estado desvinculada al aparato represivo y de inteligencia moderado por Nicolás Maduro, especialmente luego de 2014, cuando aumentaron las denuncias de graves violaciones de derechos humanos y que ahora son investigadas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en la cual él está señalado como parte importante de lo más grave de la cadena de mando. Él pertenece a la promoción general Juan Gómez Mireles, egresada de la Academia Militar en 1982, junto a figuras como los exgobernadores Henry Rangel Silva y Antonio Rojas Suárez. En 2003 empezó a vincularse con las estructuras del gobierno, al ser designado como director general de la Oficina de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Infraestructura, y ya por ahí quien estaba como su jefe, Diosdado Cabello. ¿Desde cuándo? Desde el año 2003. 3 años más tarde se unió formalmente al gabinete venezolano cuando fue nombrado presidente de la Sociedad Mercantil Metro de Caracas y Metro de los Teques. Comandó por órdenes de Hugo Chávez la 5ª División de Infantería de Selva, Operación Teatro número 5 y Garrison Ciudad Bolívar antes de ocupar la Comandancia General de la Milicia Bolivariana el 30 de julio de 2011 y en todos esos cargos, Metro de Caracas, Milicia Bolivariana, tiene mancha de violación de derechos humanos y de ser un corruptote de marca mayor. Nicolás Maduro lo pasó a retiro en 2013, pero fue reincorporado rápidamente dentro de su gobierno. Fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, el SEBIN, entre los años 2014, 2018, 2019 y 2024. Periodos donde se registraron graves denuncias sobre torturas en las diversas sedes del organismo, muertes bajo custodia como la del exconcejal Fernando Albán, así como señalamientos de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. También enfrentó sanciones internacionales por estar vinculado a abusos de los derechos humanos. En 2015 Estados Unidos lo incluyó en lista de sancionados, cuestión que replicaron Canadá, Inglaterra y varios países de la Unión Europea como Bélgica y Francia. González López fue ministro de Relaciones Interiores entre 2015 y 2016. Matón, felón, mayor, además de consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia. ¿De quién? De Nicolás Maduro, criminal. El año 2024 fue nombrado intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción de PDVSA. Fue el momento en que Diosdado Cabello dijo, no, espérate un momento, todas esas mieles no se las está chupando en los dedos solamente Delcy Rodríguez. Vete para allá a ver de nuestros intereses. A ver cuánto podemos vender por buques fantasmas, es decir, a contrabandear petróleo sancionado. A ver cuánto podemos quedarnos de la repartición que hizo Delcy Rodríguez de los centros, o mejor dicho, campos petroleros. Bueno, en octubre de 2024 fue sustituido del SEBIN por el mayor general Alexis Rodríguez Cabello. Ese entonces el propio Maduro destacó la fortaleza mental, psicológica, humana de González López. Por usted hay paz en este país, así que no se está despidiendo mucho, que hay nuevas misiones y nuevas batallas. Y yo creo que ya por ahí, ¿cuándo fue? En octubre. Sí. Ah, no, pero eso fue en 2024. Ya por ahí en 2025 estaba en las mismas con Delcy. El ataque militar de Estados Unidos y posterior captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores lo impusieron a nuevos cargos cerca de Delcy Rodríguez, quien ejerce como encargada del Ejecutivo. El 7 de enero fue juramentado como director del Regimiento Guardia de Honor y también como el director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, otro órgano de represión, según mecanismos internacionales, que ha cometido graves violaciones de derechos humanos como torturas, X, Y y Z. Ayer estuvieron conversando Mijitico y le voy a echar broma a Miguelito. Mijo, yo soy andino y voy a hablar como hablan por allá en mis pueblos amados de los Andes. Mijo, ayer estuve hablando a mi hijo con Hilariza, con el general Antonio Rivero, ¿no? Y en esa entrevista se evaluaron cosas así. Vamos a escucharlas, por favor. Usted viene diciendo que este personaje, en todos los puestos que venía ocupando, se veía muy alineado del lado de Diosdado Cabello.
Y yo Sí. aquí me hago una pregunta y se la pregunto a usted a ver qué opina, porque yo pudiera pensar, de acuerdo a eso que usted viene diciendo, que si no sería más bien una jugada de cabello, de pedir que colocaran a este individuo de ministro de la Defensa, entonces no sería una cuota de Diosdado por presión a los hermanos Rodríguez para ese nombramiento. Por supuesto, eso que estás diciendo no lo dejo en duda, porque Diosdado sigue sosteniendo un poder importante de fuerza militar, ¿ok? Es la que ha coartado la individualidad de Padrino López todo el tiempo. Primero con su promoción, que se fue en el 2020, Ajá. y después con la promoción del Mocho Cabello, Ajá. que debe irse este año de baja, pero que está en los principales mandos militares. Es que Diosdado no ha dejado de tener una conexión militar importante, que es con la que somete de alguna manera a Maduro militarmente, somete a Padrino y políticamente por su gestión política. El principal artífice del sostenimiento del poder siempre fue, y lo dije muchísimas veces, discúlpeme que lo diga, pero es así, es Diosdado Cabello. Entonces, no dudo de que en este momento, y como son delincuentes, son criminales, y ojo, se sabe la vida y milagro de Diosdado, que iba a ser el gestor del cartel de los soles. González López. ¿Por qué? Porque él fue de la mano de Diosdado Cabello, y Diosdado Cabello se inicia en ese interín del narcotráfico cuando el difunto traidor Chávez lo coloca en las líneas de tráfico o en esas rutas donde permite que el tráfico vaya sobre Venezuela con la guerrilla colombiana. Entonces, esto lo sabe, por supuesto, González López. Y no dudo que haya seguido trabajando en ello posteriormente y sobre todo con jefe del SEBIN, porque el jefe del SEBIN, el jefe del DIGESIN, saben los pormenores de todas estas rutas del narcotráfico. Entonces, esto aquí no ha cambiado nada, solamente la cara. Pero hay un jefe del cartel de los soles. Aunque esa jefatura tenga, como dijo el general Antonio Rivero, una nueva cara. Ahora, todo esto pasa, y es la pregunta de las 64.000 lochas, ¿no? Con anuencia del gobierno del presidente Trump. Esa es la pregunta de fondo, ya que estamos en un tiempo tutelado por la Casa Blanca. Todo lo que ocurre en Venezuela, lo había dicho el 3 de enero en horas de la tarde, el presidente Donald Trump iba a estar a cargo de quienes le flanqueaban en esa rueda de prensa después de la operación de captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Marco Rubio, Pete Hegseth. A Pete Hegseth le acaba de pedir recién la semana pasada que se sume de manera más frontal al tutelaje, con lo cual se supone tutelaje militar. ¿Qué hay detrás entonces del hecho de que un capo tan impresentable, tan peligroso, tan violador de derechos humanos, tan corrupto, tan metido en el narcotráfico como Gustavo González López sea nombrado ministro de la Defensa? Bueno, amigos, esa fue la razón por la que me traje un extracto de la entrevista que le realicé a el abogado Zair Mundaray y que de inmediato les voy a reponer aquí. Ok, bien. Escuchen. Mira, hace aproximadamente 3 días, en una entrevista, revelé que hay información de que está colaborando con la CIA desde hace mucho rato. Eso justamente
la comprobación es esta designación, ratifica pues que tiene un vínculo muy estrecho con lo que ha venido ocurriendo en Venezuela y que precisamente este nombramiento lo coloca ahora bajo este tutelaje que también incluye el sector militar. Obviamente deben contar con una persona que ya previamente se haya ganado la confianza, y esa confianza se la ha venido ganando a partir de una serie de colaboraciones que lo llevaron incluso a estar en la casa militar, una cosa que nos extrañó muchísimo a todos en principio, pero luego fueron surgiendo informaciones, decían no, él desde hace algún tiempo había venido estableciendo vínculos para colaborar con las autoridades norteamericanas, y sin duda parece que eso ha quedado ratificado con esta designación. Es decir, que para la normalización planificada por el presidente Trump del caso de Venezuela, que supone que haya seguridad, que no haya alteración, que no haya amenaza ni hipo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú no ves mal este nombramiento. Mira, lo que ocurre es que es una persona que digamos, que no es de fiar es decir, no cree en ningún valor democrático. No estamos hablando de una persona justamente que se distinga por los valores o principios a favor de la democracia. Precisamente ha creído siempre en todo lo contrario. Si actúa a favor de una transición, tiene que ser compelido por alguna fuerza extranjera o por una conveniencia interna que lo tenga en una situación muy comprometida. Porque precisamente recordemos que Gustavo González López ha sido responsable de gran parte de la deriva autoritaria, pero también de los esquemas extorsivos que se han creado al seno de los organismos policiales. Dirigió y creó esta llamada Policía contra la Corrupción, que no ha perseguido la corrupción, sino lo que ha hecho es extorsionar y quitarle bienes a gran cantidad de personas, y precisamente no ha profundizado en investigaciones como eso respecto a esos temas. Dirigió la abominación del Servicio Bolivariano de Investigación y es responsable de gran parte de lo ocurrido en el helicoide durante años, durante muchos años. Es decir, por donde ha pasado, justamente ha dejado una estela, una evidencia muy clara de un comportamiento antidemocrático contrario a los valores fundamentales éticos en el comportamiento que debe tener un funcionario público, pero además con complejísimos señalamientos en materia de violación de derechos humanos. Recordemos que en el 2017 fue citado para imputar por tortura y fue citado para imputar por mantener a una gran cantidad de personas secuestradas con boletas de excarcelación. Fue ascendido en ese momento para tratar de protegerlo por el mismo Maduro. Juró ser leal a Maduro y ahora lo conseguimos desde hace un buen rato en una jugada que parece bastante extraña y que nos llevó a partir de alguna información y algún razonamiento en lo que estaba haciendo, de que obviamente tiene un buen rato colaborando con autoridades de la inteligencia de los Estados Unidos. Así que es muy difícil de evaluar en este momento cuál va a ser su rol, hacerlo de manera responsable, sobre todo conociendo todo el pasado que viene arrastrando, inclusive desde el Metro, Miguel Ángel. Cuando fue presidente del Metro y se investigaron los contratos de la empresa Odebrecht, gran parte de las digamos, ampliaciones de la empresa Metro, cuando se investigó los contratos, se consiguieron los contratos firmados por Gustavo González López con sobreprecio y además con cobro de comisiones y de coimas. Es decir, tenemos hablando de una persona que tiene todo un historial inclusive hay gente que poca gente sabe, de temas vinculados con la minería ilegal, cuando fue jefe de la SODI en el estado Bolívar. Es decir, impulsó todo este tema de la minería ilegal, de que cada quien tuviera áreas de minería y del control de los delincuentes de la zona. Es decir, o sea, nadie pareciera menos idóneo para ocupar una función de esa. La única explicación, o lo único que pudiera tener algún provecho, es que tanto el material que tienen en su contra, que lo tienen compelido a actuar de determinada manera. Pero yo creo que serán los días y lo que ocurra allí lo que pueda decirnos hacia dónde va esto para ser realmente responsable. Tú sabes que la estructura y la naturaleza del alacrán es la estructura y naturaleza del alacrán ponzoñoso, altamente peligroso y letal, ¿no? Esto es el mismísimo cuento de Samuro Cuidando Carne, en el que han puesto a la mismísima Delcy Rodríguez, que es otra criminal por la cual se profieren epítetos como estupenda y demás
desde la más alta magistratura de los Estados Unidos. Claro, uno entiende esto en tanto y cuanto le provea el petróleo que necesita Donald Trump, sobre todo para cambiar el temporal que le ha significado su acción militar respecto de Irán. Pero la pregunta de las 64.000 lochas, Zair, ¿realmente estos amuros van a cumplir de acuerdo a cómo ves las cosas que van fluyendo, ¿no? De acuerdo a nombramientos que se van dando, más allá de lo de Gustavo González López? ¿Realmente los amuros van a cumplir con el autodesmantelamiento o están en otra cosa? No, obviamente está en otra cosa, Miguel Ángel, está en un esfuerzo de resistencia, y esto hay que advertirlo todos los días. Yo creo que la labor de la sociedad civil, de los medios, de las ONG y de todos los que investigamos esto, es decir, ciertamente en qué andan. Ellos andan en una labor de resistencia, y esa labor de resistencia es hacer a cuentagotas, de manera, digamos, van otorgando pequeños espacios, van dando pequeñas muestras, pero realmente en el fondo lo que hay es un plan de resistencia para ver hasta dónde puede mantenerse este sistema. Esto es un gran cártel, y los grandes cárteles, cuando se descabezan, se mueve el poder dentro del mismo cártel para tratar de reestabilizarse, y ellos están en ese proceso de reestabilización. Y tú ves a Donald Trump y al secretario Rubio y al secretario de Energía y al secretario de Interior dejándose, como dicen en mi vecina tierra del norte de Santander, embolatar por estos capos del cartel. Bueno, no digamos que no tienen toda la información, obviamente, pero ya ha trazado un plan, y este plan, bueno, debe tener la suficiente capacidad de flexibilidad para en el camino corregir lo que haya que corregir, porque realmente no hay que ser ingenuo para entender que el Rodrigato lo ha demostrado con la ley de amnistía, lo ha demostrado con los presos políticos, lo ha demostrado con la ausencia de desmantelamiento de todo el aparato represivo, lo ha demostrado con el sostenimiento de Diosdado Cabello con todas sus actividades de colectivos y de policía allí, lo ha demostrado con no dar pasos firmes para que la Fuerza Armada Nacional se reinstitucionalice, sino permanecen en empresas públicas. Es decir, hay una cantidad de pasos a favor de lo que Donald Trump está pidiendo en materia económica, etcétera, pero respecto de la sociedad y lo que la sociedad requiere para que haya una verdadera apertura democrática, para que haya credibilidad de las instituciones, no se han dado pasos que son importantes. Todavía tenemos a Tarek William Saab recibiendo las denuncias por los crímenes cometidos en la Fiscalía de Tarek William Saab. O sea, eso es un absurdo. Yeah. Tenemos a Larry DeVos en el Ministerio Público, digamos, que han dicho permanentemente que en Venezuela no se cometen violaciones de derechos humanos. Investigando las violaciones de derechos humanos, tenemos intacta la estructura del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, no hay desde la perspectiva estructural unos pasos que de manera seria nos digan, estamos a punto de que se caiga esa estructura. Hay pequeños asomos, pero uno entendiendo la lógica de ellos están en una situación de resistencia. Bien, esa situación de resistencia es la que han advertido 30 expresidentes del Grupo IDEA en un encendido de alarma que entiendo debe ser ya, por lo menos conocido, estudiado, atendido por quien está tutelando el destino de Venezuela, al menos en estos meses, que es el gobierno de los Estados Unidos dirigido por el presidente Donald Trump. Yo no veo a Donald Trump, la verdad, ni veo mucho menos no voy a decir mucho menos, tampoco veo al secretario de Estado, Marco Rubio, cayendo como tontos, engañados después de tanto por estos criminales a los que militarmente derrotaron. No lo veo. Pero lo cierto es que el saldo no es halagüeño en materia del cumplimiento de la orden de liberar a todos los presos políticos, permitir a los exiliados políticos el regreso y tanto liberaciones como retornos a Venezuela para libertades plenas del ejercicio ciudadano, como dijo ante el Congreso el secretario de Estado Marco Rubio. No es para que se queden callados ni encerrados en sus casas, es para que remuevan nuevamente a la sociedad, que la reactiven, que la liberen, que la hagan partícipe de algo que no es otra cosa que campaña.
Y han seguido, amigas y amigos, más bien desde el régimen, administrando como si fuese una prerrogativa de los ofendidos, ellos que son los criminales, la ley de amnistía. Se la negaron a Raimundo y todo el mundo, vamos a ver más adelante. Lo de más pronta data tiene que ver con los policías metropolitanos. ¿Hasta cuándo los van a dejar ahí? ¡Por Dios! ¡Por favor! Y bueno, ya Henry Alviares, a quien nos habíamos referido, a los involucrados en el caso del asalto a Paramacay, los involucrados en el caso de la presunta bomba de Plaza Venezuela, los que están en Guaycaipuro, esa horrible prisión que está bajo tierra. Y solamente como un recordatorio del talante de quién es el bicho el general González López, voy a traer aquí está, de Primer Milenio, ¿no? El nuevo ministro de Defensa es un conocido perseguidor y torturador de nuestros militares y civiles patriotas. Acá un video de cuando era jefe del SEBIN anunciando la captura del capitán Juan Carlos Caguaripano y una orden de captura para Eduardo Vitar, caso Paramacay. Aquí lo tenemos. Escúchenlo. Queremos saludar y anunciar a todo el país, por expresas instrucciones del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el informe de la situación existente a consecuencia del ataque terrorista perpetrado el pasado domingo 6 de agosto al fuerte Paramacay. Estos hechos guardan relación... Ahí estaba el tipo, terrorista, adversario es sedicioso, extremista, apátrida, y como tal llevó a la tortura. Cuánto hemos visto, cuánto hemos conocido de la situación incluso hoy del capitán Juan Carlos Caguaripano y del resto de las torturas a los militares. Tratos crueles han recibido todos inhumanos, los presos políticos, pero los militares ¿hasta qué punto? No, Dios mío, impresentable todo esto, ¿ah? Impresentable todo esto. Tenemos más, por cierto. Algo está pasando en las mafias, al punto que un tipo tan inefable, pero tan, me perdonan la expresión, pajugo, porque echó mucha paja, recién se había muerto o se había anunciado la muerte de Hugo Chávez. Recuerdo aquellos momentos en que presentamos unos poquitos diputados que dijimos, sí, bueno, vamos a darle frente a esto. Las famosas grabaciones en las que reportaba a un esbirro cubano, Mario Silva, asesinatos, robos, corrupciones, armamentismo a grupos, y se enfiló con todo contra Diosdado Cabello. Hoy parece que lo tienen en el pajón. Algo está ocurriendo porque el colmo ha llegado. ¿Y cuál es el colmo al cual ha llegado? Bueno, de amenazar. Cualquiera podría decir, está amenazando a Diosdado Cabello. Yo también podría decir también a Delcy Rodríguez y a todos ellos. A Delcy, a Cabello y a todos ellos los está amenazando. Si en aquella oportunidad demostró, echando paja, me perdonan la expresión, que conocía de mucho, ahora debe haberse dado la tarea, según él mismo confiesa, de recabar más información y tenerlas al punto que he dicho, he dado instrucciones si algo me pasa, y ya vamos a ver, porque por eso se hizo tendencia el tipo. Por eso se hizo tendencia el tipo. Este es el Kabum del día de hoy. Tenemos más. ¿Ustedes saben quién fue nombrado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar? Sí, el nombre no es muy común. Es verdad, el nombre no es muy común. Pero ya lo vamos a ver, ya lo vamos a revisar. Porque es antiquísimo torturador, eso sí. De las naguas de Delcy sale. Una manera figurada de acentuar el asunto del cómo viene colocando a sus niñitos, a sus amiguitos y a sus amigotes. Ustedes interpreten como quieran interpretar esto. En los círculos del poder y en los círculos de los negocios. Ahora, ¿va a continuar haciendo lo que le da la gana? ¿Saldrá Avanti, por ejemplo, paseándole como si fuese una bandeja llena de excremento por la cara al presidente Trump el nombre de Asdrúbal Chávez, por ejemplo, para presidir Citgo? Pero válgame Dios, si el gobierno del presidente Trump
le retiró la visa a Asdrúbal Chávez justamente por estar incurso en hechos de corrupción cuando era presidente de Citgo y no pudo seguir desde Houston. No pudo entrar. Estuvo como presidente de Citgo desde Venezuela con la impunidad tan grande que le llaman el teflón, porque todos los demás pararon presos, menos Delcy y él, Asdrúbal Chávez. Ahora mete a este tipo, no solamente González López, ya escuchamos a Zeira Mundaray, tanto estará relacionado con la CIA, tanto habrá comprometido, tan compelido estará, es decir, acorralado, forzado a concretar el desmantelamiento de la estructura militar y hacer posible el tutelaje militar de los Estados Unidos. Lo veremos. Pero conocemos la estructura, nosotros conocemos más que nadie la estructura de estos tipos. Sabemos que para nada son redimibles. Sabemos que son estructuralmente, sustancialmente ponzoñosos, letales, puros monstruos asesinos, dice Franklin Morales. Y tiene toda la razón. Puros monstruos asesinos. Tiene toda la razón. Bueno, amigas, amigos, hoy voy a dejar las lecturas para el final. Voy a darle de largo. Los estoy leyendo no obstante aquí, ¿eh? Venga. Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde 2 y hasta 3 años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Y sonríe, que la vida es bella. Ahí tienes el número telefónico 786-431-1451. My Braces, mejores precios, mejores planes de financiamiento, mejor trato, mejor equipo profesional. Oigan, yo recuerdo cuando estaba en Maracaibo estudiando y decían, había una cosa que se llamaba Maicaíto, un negocio que tenía excelentes precios, excelentes condiciones, más barato que Maicaíto, ni en la luna. Bueno, esto no es más barato, esto es más valioso, porque son los mejores precios, porque son los mejores planes de financiamiento, porque son las mejores promociones. Ahí tienen en la cuenta de Instagram, con el mejor equipo profesional, con la más avanzada tecnología, todo en un mismo lugar. Pueden viajar desde cualquier parte del país y van a salir ganándolo, ¿saben? Den la recomendación a sus familiares y amigos que están en Estados Unidos si ustedes nos están escuchando y están fuera de los Estados Unidos. Mi centro de salud bucal en Hialeah, My Braces, sonríe, que la vida es bella.